Buenos días, mis hermanos. Feliz sábado. Feliz sábado. Dios le bendiga grandemente. Amén. Seguimos dándole gracias a Dios porque nos sigue permitiendo estar acá reunidos. Amén. Cada sábado no me canso de darle la gracia por esa hermosa oportunidad de estar acá reunidos como familia, como iglesia, para que sigamos llevando a cabo este estudio que ya llevamos varios sábados estudiando, y yo sé que hemos aprendido cositas nuevas, lo que ya la sabían, le están refrescando. Y antes de continuar con la parte que toca hoy, el comentario que voy a hacer ahora no va directamente con este estudio, pero sí va con lo que ya hemos estudiado anteriormente. Como todos sabemos, ayer, ¿cómo andaba el país entero? Halloween. En Halloween. 31 de octubre. ¿Recordamos esa fecha ya mencionada? Amén. Pasó un acontecimiento hace 508 años atrás, bien importante. El auge de la Reforma Protestante. Mientras el pueblo, comunidad, andaba en sus afanes por celebrar el Día de los Santos, de los muertos, Martín Lutero, ayudado por el Señor, clavó las 95 tesis sobre la iglesia de Wittenberg. Y es interesante cómo el enemigo ha obrado. Este país, fundado con los principios protestantes, en vez de estar celebrando Halloween ayer, ¿qué debieron de estar celebrando? La Reforma Protestante. Pero no. Todos en sus afanes y en sus quehaceres. Y yo hago una pregunta general para toda persona que escuche esto. ¿Cómo es posible que ayer viernes usted vista a su niño, su niña, de bruja, de Drácula, de tantas cosas, y luego hoy sábado o domingo llevarla a la iglesia? ¿Cómo podemos tener dos pensamientos? ¿Cómo podemos estar divididos? De una misma fuente se puede salir agua dulce y agua salada. Así le dijo Elías al pueblo: decídanse, si van a servir a Dios o van a servir a Baal. Pero decídanse, por lo menos si van a ser fieles a uno de los dos, seanle fieles a uno. Pero no nos encontremos en esa posición de tibieza, con un pie en el mundo y un pie en la iglesia. Entonces no somos ni buenos cristianos ni buenos mundanos. Todos los niños disfrazados y adultos también. Dicen que esta fiesta se celebra hace unos 2000 años y tantos atrás. Pero yo creo que no. Yo creo que esta fiesta comenzó hace unos 6000 años, donde el enemigo fue el primero que se disfrazó. Usando a la serpiente, veló su verdadera identidad para engañar a nuestros primeros padres. Vamos a ir a hacer una pequeña oración para que iniciemos y entremos de lleno en el estudio. Amante Dios y Santo Padre, en sus moradas, mi Dios, en las alturas de los cielos, gracias te damos porque usted sigue estando al control de la vida. Aunque el mundo se reúna, mi Dios, para celebrar la muerte, nosotros celebramos la vida que es en Cristo Jesús, quien venció la muerte y venció, Señor, para que nosotros podamos ser vencedores a través de la sangre del Cordero. Gracias, Padre. Pon en nosotros cada día, mi Dios, un corazón agradecido, porque hasta aquí nos ha ayudado. Porque su palabra es fiel y verdadera y está prometido estar con nosotros hasta el fin del mundo, mi Dios. Gracias, oh Padre. Gracias, porque solamente el hecho de poder estar respirando es una bendición, mi Dios. Gracias porque tienes cuidado de tus hijos. Gracias porque permite que tu sol salga para todos, mi Dios. Gracias porque el sacrificio es para toda tu criatura, mi Dios. Pero nuestro corazón, Señor, es duro. Ayúdanos. Cambia este corazón de piedra, danos un corazón de carne, Padre amado. Abre nuestros ojos, Señor. Cada sábado lo repetimos, Señor. Es que vemos las cosas y quedamos iguales, como que no estamos viendo. Ya nada inquieta. Ya nada, Señor, nos sorprende, oh Padre. Ten misericordia, Señor, de nosotros.
Pido que perdone nuestras faltas, que nos purifiques, Señor, que nos santifiques en este momento que vamos a entrar a meditar, a seguir aprendiendo de tu estudio, y que sea con mis hermanos acá presentes, Señor. Y seguimos pidiendo también por las personas que están viendo los temas, Padre amado. Guárdanos, acompáñanos, que tus ángeles sean con nosotros. Por amor a Jesús te lo pedimos, oh mi Dios. Amén, Señor. Amén. Amén. La última parte que estuvimos estudiando es el capítulo 3, que lleva por nombre Chantajeando a los banqueros bandidos. Y ya vimos cómo hicimos énfasis en el control del dinero. Mostramos unos videos con relación a la identificación digital, cómo se nos viene todo eso y cómo primero empezaron con el dinero digital, pero no se quedaron con el dinero digital. Cuando pasó la pandemia fue donde cogió más auge lo que es el dinero digital, porque nos dijeron que a través del contacto y todo eso se podía seguir transmitiendo la enfermedad aquella. Entonces ahí cogió mucha fuerza, las personas empezaron a usar más dinero electrónico. Pero es interesante que ahora unos pocos años más adelante ya no se quedaron ahí. Ahora es con el Real ID, o el ID digital. Y todo nos va llevando de la mano y es para llegar al punto donde la profecía ya no había profetizado. Control absoluto sobre quién podrá comprar y quién podrá vender. Y como hemos estado estudiando, ya hemos visto que los jesuitas fueron levantados para hacer la contrarreforma. Y son prácticamente las personas que mueven el mundo para su jefe. Ya hemos mencionado todas las fachadas que usan para hacer sus operaciones. Y la última parte que leímos, ahí voy a comenzar. Pero antes de leer ahí, quiero que abramos la palabra y vayamos a Proverbios, capítulo 22, versículo 7. Nos dice la palabra: el rico se enseñorea de los pobres, y el que toma prestado es siervo del que presta. Como ya hicimos mención el sábado pasado, hablamos del Fondo Monetario Internacional, ¿verdad? ¿Recuerda? Y como prácticamente todos los países, de una u otra forma, son esclavos, porque cuando se ven necesitados, acuden al Fondo Monetario para adquirir dinero. Entonces ahí es donde ellos aprovechan: ok, yo te presto dinero, pero tú tienes que ponerme tal y tal ley. Entonces los países, especialmente los países más pobres, no se pueden negar a eso. ¿Por qué? Porque son esclavos. Nos dice la lectura: es necesario comprender que el Banco de Reserva Federal no es propiedad del gobierno de los Estados Unidos, como muchos creen. El Banco Central, el Banco de Reserva Federal, es un banco privado de propiedad de algunas de las personas más ricas y poderosas del mundo. Este banco nada tiene que ver con el gobierno de los Estados Unidos, fuera de la conexión que permite la operación descrita más adelante. El Banco de Reserva Federal, como entidad privada, tiene un monopolio total sobre el dinero establecido por el gobierno. Antes de que tuviéramos el Banco Central, cada banco en forma independiente competía con otros bancos. Los clientes recibían el mayor beneficio. Ya no es así. Vamos a aprender algo, un dato acá muy interesante, que vamos a ver cómo es que funciona ese sistema de los bancos y de los préstamos y cómo ellos siguen enriqueciéndose. Dice: todos sabemos que hoy en día el gobierno de Estados Unidos pide dinero prestado y opera bajo una deuda astronómica. Ya vimos la deuda astronómica el sábado pasado, ¿verdad? Que la deuda asciende a unos 39 billones de dólares. ¿Por qué es esto así? El sentido común nos enseña que una política con una deuda de tal magnitud, tarde o temprano destruirá a la organización que la practica, porque el interés sobre la deuda debe aumentarse más allá del ingreso
haciendo que el pago se vuelva imposible. Y ahí va el foco. Como ellos prestan, pero sacando siempre beneficio. ¿Y quiénes son los que terminan pagando esa deuda? El pueblo. Entonces, tú hablabas de la deuda de Estados Unidos. Sí. De 39 trillones. La Billones. otra vez. No, billones. Billones. 39 billones. Ahora, a nuestro escenario. Aquí, a grosso modo, es cómo funciona la operación. Supongamos, prestemos atención, supongamos que Estados Unidos quiere prestar $1 billón. Escuchen cómo es el sistema. El gobierno emite un bono por este valor, así como hace una empresa de acueducto cuando quiere recaudar fondos para una nueva línea de tubería o una nueva represa. El gobierno entrega este bono por $1 billón al Banco de Reserva Federal. El Banco de Reserva Federal toma el bono y le escribe una orden al Departamento de Impresión y Grabado para que imprima los billetes por valor de $1 billón. Después de unas 2 semanas, cuando los billetes hayan sido impresos, el Departamento de Impresión y Grabado despacha los billetes al Banco de Reserva Federal, el cual entonces emite un cheque por unos $2,000 para pagar por la impresión de los billetes por valor de $1 billón. El Banco de Reserva Federal entonces toma el $1 billón y se lo presta al gobierno de los Estados Unidos, y la gente del país paga anualmente un interés exorbitante sobre este dinero. O sea, ellos toman el préstamo, solamente le cuesta a ellos imprimirlo, y nosotros somos los que pagamos ese interés por las nubes. Los dueños del Banco de Reserva Federal no establecen prenda alguna por este dinero. ¿Sabían que antes, para poder ellos imprimir dinero, tenían que tener algo que respaldar ese dinero? Oro. Ya hoy día no es así. Entonces, prácticamente ellos van imprimiendo, pero no hay algo que garantice el valor de ese papel. Y mientras más se imprime el dinero, va perdiendo el valor. Está perdiendo. Nos sigue diciendo. Vemos, por lo tanto, que cuando Estados Unidos contrae $1 de deuda, $1 más los intereses entra a los bolsillos de los dueños del Banco de Reserva Federal. Miren qué interesante. Este es el robo más grande y colosal que se ha llevado perpetrado en la historia de la humanidad. Y se hace de una manera tan mañosa, tan sutil y tan bien ocultado por las propagandas de los medios de comunicación masiva, que las víctimas ni siquiera se dan cuenta de lo que está pasando. Y de porchilla como anda el mundo hoy, que no se da cuenta ni de cómo va su vida, se va a dar cuenta de lo que está pasando. Ya pueden ustedes ver la razón por la cual los jesuitas quieren que esta operación permanezca en secreto. La Constitución de los Estados Unidos otorga al Congreso el poder de acuñar dinero. Si el Congreso acuña su propio dinero, como lo ordena la Constitución, no tendría que pagar los cientos de billones de dólares de interés que actualmente les paga en forma anual a los banqueros por la deuda nacional, por un dinero que salió de la nada. El dinero acuñado por el Congreso estaría libre de deudas. Todos los bancos centrales en otros países operan de la misma forma en que lo hace el Banco de Reserva Federal. Mano, entonces, si por cada dólar que este país imprime es $1 de deuda. Y ahora nos hace un poquito más de sentido cuando la palabra nos dice que va a haber 2 bestias al final del tiempo. Ya sabemos que con los estudios que hemos estado llevando a cabo y ya lo que la palabra nos dice, y lo podemos confirmar también con la historia, dice que Estados Unidos va a apoyar al Vaticano. Va a ir de la mano. Y como ya vimos en el estudio del sábado pasado, hay alguien que tiene para resolver la deuda de este país. Entonces, el punto es, yo te puedo echar una mano con tu deuda, yo te resuelvo tu deuda,
pero tú tienes que cumplirme con lo que yo quiero. No sé si van entendiendo ahora por cómo hace más sentido que Estados Unidos va a trabajar de la mano con el Vaticano. Ya vimos lo que pasó con Amán y con el rey Asuero. Es interesante cómo la palabra de Dios no se equivoca, mis hermanos. El secretario del Tesoro, Alexander Hamilton, le presentó una propuesta al Congreso en 1790 para un banco central. Resulta interesante saber que Hamilton había sido un ayudante de Robert Morris durante la experiencia inicial del Banco Central en Norteamérica. Sorpresivamente, durante la Convención Constitucional de 1887, Hamilton había sido un promotor del dinero sólido. Que Hamilton hubiera cambiado de opinión en el transcurso de 3 años y propusiera un banco central que podía generar dinero como lo hace el Banco de Reserva Federal, demuestra que la lealtad de Hamilton estaba comprometida por los jesuitas. Esto resulta difícil de reconciliar y uno debe sospechar que aún los hombres con las mejores intenciones pueden volverse corruptos por la tentación de la riqueza y del poder. Que no había otra forma. ¿Cómo una persona puede negar su patria si no hay dinero de por medio? Y como ya vimos anteriormente, ellos compran a los políticos, los usan para cambiar la constitución, para llevar sus planes a cabo. Y tristemente, aquellos que se oponen, ya sabemos lo que le pasa. Observen cuidadosamente las conclusiones de Griffin. Para que Alexander Hamilton cambiara tan drásticamente dentro de tan corto tiempo, nos lleva a creer que había sido sobornado o chantajeado por los inversionistas secretos. Bien sea eso, o se les había unido. Thomas Jefferson claramente vio lo que un banco central le haría a los Estados Unidos y lo declaró en la siguiente cita. Nos dice, un banco central que emita el dinero público es una amenaza mayor para las libertades del pueblo que un ejército al acecho. Un banco central que emita el dinero público es una amenaza mayor para las libertades del pueblo que un ejército al acecho. No sé si vieron cómo está Nueva York con el cierre del gobierno y como ya ahora empezando hoy, 1 de noviembre, los cupones alimenticios y todo eso ya se le va a quitar a las personas. Entonces, ¿qué está haciendo la persona? Están saqueando los supermercados. Jefferson se dio cuenta que si se llegara a establecer un banco central en Estados Unidos, los banqueros tendrían habitualmente una cantidad ilimitada de dinero para controlar cómo votaban los legisladores y para controlar la prensa y lo que dijeran. Dentro de un corto tiempo, estos banqueros esencialmente reescribirían la Constitución y el capítulo de las garantías personales mediante las leyes inconstitucionales que ellos harían aprobar. Thomas Jefferson estaba totalmente correcto, porque actualmente tenemos suficientes leyes, tales como el Acta Americana Patriótica, conocemos esa acta, ¿verdad? Y el Acta de Seguridad Doméstica, para convertir literalmente a los Estados Unidos en un estado policíaco. Ya todo eso lo sabemos, especialmente a partir del 11 de septiembre del 2001, cómo Estados Unidos se volvió oficialmente, digamos, en el policía del mundo. Cuando se implanten todas las provisiones de estos decretos. Quiero compartir acá la definición de lo que es el Acta USA Patrioti, para que entendamos un poquito por qué esa acta. Nos dice, conocida en español como Ley USA Patriot o Ley Patriótica de los Estados Unidos, es una ley federal de Estados Unidos promulgada el 26 de octubre del 2001, poco después de los atentados terroristas del 11 de septiembre. O sea, después de ese atentado surgen estas leyes. Recuerden lo que hemos estado hablando. ¿Quiénes causan el problema? ¿Y quiénes te dan la solución? Qué interesante. Recordemos que ellos vienen actuando, sus planes, ellos no lo hacen de la noche a la mañana, sino que con muchos años de anticipación,
ellos lo van ejerciendo. Nos sigue diciendo, su nombre completo en inglés es United States American by Province. Voy a ceder esa parte. Vamos a seguir leyendo. ¿Qué busca la ley? Escuchemos. Su objetivo principal es disuadir y castigar actos terroristas en Estados Unidos y en el mundo. Por eso son el policía del mundo. Ya vamos entendiendo por qué razón se necesita el poder de esta segunda bestia. Porque es el policía del mundo. Donde quiera tienen ellos sus bases puestas. Y si va a llegar un momento que va a haber un gobierno mundial, ¿se necesita un policía mundial? Claro que sí. Está mejorando las herramientas de investigación de las fuerzas del orden. Entre sus medidas claves se incluyen mayor vigilancia electrónica, como la intercepción de comunicación sin orden judicial en ciertos casos, facilidades para compartir información entre agencias de inteligencia y aplicación de la ley, medidas contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo, afectando a instituciones financieras, posibilidad de detención indefinida de no ciudadanos sospechosos de amenazar a la seguridad nacional. Y vuelvo al tema al video que vimos el sábado pasado. ¿Se acuerdan que viene un ID digital con la excusa de que para cuidar los empleos, la inmigración? ¿Se acuerdan? Todos ellos siempre vienen con una excusa y nos lo pintan bien bonito, al igual como le dije del dinero electrónico. Claro, vamos a usar el dinero electrónico para evitar los contagios. ¿Sabe realmente la gente lo que hay detrás de todo eso? Que lo que hay es control. Hermanos, una vez que se implante oficialmente ya, digamos, en todo el mundo, que eso es lo que se está viendo, el dinero digital y la identificación digital, ¿estará preparado el gobierno del anticristo? ¿Qué opina? Sí. Definitivamente, porque la palabra dice que va a llegar un momento que no se va a poder comprar ni vender. Entonces, para usted no poder comprar ni vender, usted tiene que controlar el dinero, controlar la economía, como vimos los 10 bloques, del sábado pasado, que mueven la economía, y tener también el control religioso. O sea, prácticamente va a controlar todo. Nos sigue diciendo que esta ley fue firmada por el presidente George W. Bush como respuesta inmediata a los ataques del 11S y se considera una de las leyes antiterroristas más amplias y controvertidas de la historia reciente de Estados Unidos. Tenemos la otra ley, Ley de Seguridad Nacional o Homeland Security, conocida en español como la Ley de Seguridad Doméstica. Es una legislación federal de Estados Unidos promulgada el 6 de noviembre del 2002 como respuesta a los atentados del 11 de septiembre del 2001. Su objetivo principal fue reorganizar la estructura de seguridad nacional del país, creando el Departamento de Seguridad Nacional, una agencia federal que coordina esfuerzos para prevenir el terrorismo, proteger las fronteras, la inmigración, el transporte y la ciberseguridad. ¿Qué establece la ley? Dice que fusiona 22 agencias existentes como la Guardia Costera, el Servicio de Inmigración y Naturalización y partes del Departamento de Justicia en un solo departamento con más de 240,000 empleados bajo la dirección de un secretario de Seguridad Nacional. Entonces presten atención a esta parte que vamos a leer para que vean cómo caemos nuevamente en lo mismo. La ley fue impuesta por una excusa, ¿verdad? Los atentados terroristas. Pero mire lo que nos dice. La ley ha sido criticada por su expansión del poder ejecutivo, preocupaciones sobre privacidad y el impacto en comunidades inmigrantes, pero se considera fundamental para la arquitectura de seguridad moderna de los Estados Unidos. Escuchen, ha sido enmendada varias veces, como en la Ley Real ID en el 2005, para estándares de identificación. Sí, la ley fue muy bonita para evitar el terrorismo, más seguridad, pero ahí aprovecharon y nos metieron la identificación digital. ¿Se opuso alguien a esto? No.
Porque con la excusa de que los terroristas atacaron, hay que llevó a todo esto. ¿Casualidad? No, esta gente no trabaja con casualidad. ¿Iba a decir algo, no, Fred? Lo interesante de esto es que lo que ellos están haciendo supuestamente nos las presentan como algo que es protección nuestra. Mas no saben que detrás de todo esto es un control total de la humanidad, como estábamos hablando ahí, el ID digital, que prácticamente ya lo tenemos, porque lo que ellos quieren llegar es al control mundial para establecer el nuevo orden mundial, que es la meta que ellos tienen, en fin. Así es. Ellos siguen utilizando las nuevas técnicas, ¿verdad? Que hemos hablado mucho de Roma, el circo romano. Entonces, su mano derecha es el entretenimiento. Para que la gente no sepa las realidades de la vida y esté entretenida en béisbol, fútbol, básquetbol, olímpico, soccer, todo lo que pueda haber en la mente, ellos son los maestros del entretenimiento. Y después, por otro lado, las películas, la música. Entonces, la gente está muy lejos de la realidad de las cosas, ¿verdad? Sí. Viviendo fantasías todo el día. Y entonces, como la gente está en una fantasía, no puede aterrizar y no sabe la realidad, ¿verdad? Como empezaron con esos pequeños detalles, bueno, pequeños, ¿verdad? ¿Cómo va a usted tener un banco si no tiene oro, verdad? La gente no entiende nada por eso, porque la gente está dedicada al entretenimiento y tanto, ¿verdad? El Vaticano como Hollywood son las dos herramientas más poderosas del nuevo orden mundial. Así es. Nos sigue diciendo, medidas claves de esta ley. Dice, mejora la inteligencia y la respuesta a emergencias. Fortalece la protección de diferentes estructuras críticas y establece protocolos para la gestión de desastres, que más tarde se expandió con la Agencia Federal de Manejo de Emergencia, conocida como FEMA. Esa yo sé que la conocemos un poquito más, ¿verdad? Esa es la agencia que se encarga de venir en respuesta a los desastres naturales y ciertas emergencias. Escuchen acá. Trump ordena cambiar el nombre del Departamento de Defensa de Estados Unidos. Te pregunto, ¿defensa y ataque es lo mismo? No. No, ¿verdad? Trump ordena cambiar el nombre del Departamento de Defensa de Estados Unidos por Departamento de Guerra. Te pregunto, ¿hubo un cambio ahí? ¿Sí o no? Porque ya ese departamento no solamente va a ser para defenderte, sino para tú atacar también. En lo que hemos estado estudiando, ¿están trabajando esta gente para cambiar la constitución de este país? Entonces, cada cambio que veamos no es casualidad. Están trabajando desde adentro para destruir los Estados Unidos. Dice, Trump firmó su orden ejecutiva número 200 desde que asumió en enero. O sea, prácticamente él no vino a perder el tiempo. Dice, Trump firmó una orden ejecutiva el 5 de septiembre del 2025 para restaurar el nombre histórico del Departamento de Defensa de Estados Unidos como Departamento de Guerra. Detalles clave. Dice, orden ejecutiva 14347. Dice, permite que el Departamento de Defensa y sus líderes usen el nombre Departamento de Guerra en comunicaciones, documentos y operaciones, evocando su denominación original en 1789 hasta 1947. Trump argumentó que el cambio refleja un tono más agresivo para la era actual de competencia global, incluyendo amenazas de China y Rusia. No altera la estructura legal ni el presupuesto. ¿Ustedes creen eso? ¿Que no va a alterar el presupuesto? Pero ha generado debates sobre si es performático sin reformas estructurales. Evento de los últimos días. ¿Conocemos este libro? Vamos a escuchar a ver qué nos dice acá. Dice, pronto vendrán tiempos angustiosos. ¿Lo creemos? Sí. ¿O ya llegaron?
Y estamos en Ya él. estamos. El tiempo de angustia, que irá en aumento hasta el fin, está a las puertas. No tenemos tiempo que perder. Y es lo que más estamos haciendo. Perdiendo el tiempo. El mundo está agitado con el espíritu de guerra. ¿El espíritu de? De guerra. ¿Hay guerra hoy día? ¿Ya nos advirtió el Señor que iba a haber guerras? ¿Que iba a haber hambruna? ¿Que iba a haber peste? La profecía del capítulo 11 de Daniel casi han alcanzado su cumplimiento final. Siguiente cita. Nos hallamos en el mismo umbral de la crisis de los siglos. En rápida sucesión se seguirán unos a otros los castigos de Dios, incendios e inundaciones, terremotos, guerras y derramamiento de sangre. Prácticamente nos encontramos en este tiempo. Mateo 24 en su pleno cumplimiento. Sigamos con la lectura. Volvamos nuevamente a la lectura. Dice, al igual que el viejo banco de Norteamérica, el nuevo banco de los Estados Unidos tenía 80% de su fondo de capital provisto por inversionistas secretos y el gobierno colocó tan solo un 20%. Quien quiera que hayan sido estos inversionistas secretos, tenían un tremendo poder en Estados Unidos porque tenían el control de su dinero. Muchos libros escritos alrededor de esta época nos cuentan quiénes eran estas personas. Nos dice, bajo la superficie, los Rothschild hacía mucho que tenía una influencia suficiente para dictar las leyes financieras de Estados Unidos. Los registros legales muestran que ellos eran el poder en el antiguo Banco de los Estados Unidos. A través de los años, desde que Nathan Rothschild, el empresario textil de Manchester, había comprado algodón a los estados del sur, los Rothschild habían desarrollado fuertes compromisos estadounidenses. Nathan le había hecho préstamos a varios estados de la Unión. Había sido durante un tiempo el banquero europeo oficial para el gobierno de Estados Unidos y era patrocinador incondicional del Banco de los Estados Unidos. No se olviden de la primera cita que leímos cuando empezamos el estudio, en Proverbios 22:7. Por muchos años, los Rothschild y los jesuitas han estado usando su vasta fortuna para tomar el control de los Estados Unidos por medio de políticos traidores. Durante el periodo de los Rothschild en la Inglaterra victoriana, Benjamin Disraeli fue el primer ministro durante muchos años. En 1844 escribió una novela política titulada Coningsby. Una de las figuras claves del libro era un poderoso comerciante y banquero de nombre Sidonia. Resulta evidente por los eventos relatados que Sidonia en realidad es Nathan Rothschild de Inglaterra. En el libro, Disraeli declara, Europa necesita dinero. Sidonia, o sea, Nathan Rothschild, está listo para prestárselo. Francia necesita dinero. Francia quería un poco más, Australia mucho más, Rusia un poquito, Rusia unos cuantos millones. Resulta que Nathan Rothschild estaba listo para prestarlo. ¿Nos decía la cita? Que rico se enseñorea del pobre. Y el que toma prestado es esclavo del que le presta. Entonces veamos lo interesante. Los jesuitas tienen el dinero. Los países necesitan dinero. Entonces, ¿quiénes son los esclavos de los jesuitas? Todos los países. Cuando ellos dicten sus leyes a nivel mundial, ¿se van a oponer a estos países? Imposible. Sí, Francisco. Hay un país, ¿verdad?, que quedó marcada la historia de este planeta, que fue Francia. Ellos destruyeron Francia y después vino la Revolución Francesa. Francia quedó totalmente destruida. Ellos la destruyeron y entonces ahora vienen y se apoderan de ella, ¿verdad? Vemos ahora en Latinoamérica países que tienen serios problemas con la droga, con los narcos, ¿verdad? Que estos países, estos agentes que están ahí gobiernan el país, gobiernan los políticos, gobiernan todo. Es lo mismo, ¿verdad? Otro tentáculo de Roma, ¿verdad? Ellos trabajan con lo que sea.
También en los años 20, por ahí, 20, 30, en ese país, que empezaron a trabajar con el licor ilegal y el tabaco. O sea, a ellos no se les escapa absolutamente nada. Ellos son muy planificadores, son muy meticulosos, son muy medidores. Y, y la gente no está en nada. La gente está totalmente fuera de la realidad. Y ahora con todos estos problemas de género, ellos se la saben, saben cómo llamar la atención para el lugar equivocado, ¿verdad? Y ahora vienen a hacer la publicidad que es que Israel también que está totalmente fuera de Dios. Sigamos leyendo. No resulta difícil concebir que después de haber seguido la carrera que hemos insinuado durante 10 años, Sidonia, Nathan Rothschild, había llegado a ser uno de los personajes más distinguidos de Europa. Había establecido un hermano u otro familiar cercano en quienes podía confiar en la mayoría de las principales ciudades capitales. Era el señor y amo del mercado financiero del mundo. Y por supuesto, virtualmente, señor y amo de todos los demás. Virtualmente mantenía las rentas públicas del sur de Italia empeñadas, y los monarcas y ministros de todos los países buscaban su consejo y eran guiados por sus sugerencias. Los jesuitas y los Rothschild no se contentarían con nada menos. Después que el Banco Central de Hamilton fracasara, los jesuitas pudieron abrir un tercer banco central usando a Nicholas Biddle como su agente en 1816. La Carta Constitucional de este banco estuvo vigente hasta el 1836. Biddle intentó renovar la Carta Constitucional de ese tercer banco durante la campaña presidencial de 1832. Creía que Andrew Jackson no se atrevería a arriesgar su segundo periodo presidencial oponiéndosele. De manera que Biddle consideró que este era el momento perfecto para renovar los estatutos del banco. Andrew Jackson entendía los peligros de un banco central y vetó el decreto para renovar los estatutos del banco. El argumento de Jackson era sencillo. No hay peligro para nuestra libertad e independencia en un banco cuya visión demuestre tan poco compromiso con nuestro país. No hay motivo para temblar por la pureza de nuestras elecciones en tiempos de paz y por la independencia en nuestro país en tiempos de guerra. O sea que prácticamente este hombre, él sabía las consecuencias que acarreaban que ese banco central fuera dominado por personas extranjeras. Por el curso que proseguía un banco casi completamente propiedad de ciudadanos de un poder extranjero y administrado por aquellos cuyos intereses, si no sus afectos, estarían dirigidos en la misma dirección, no puede haber duda. Controlar nuestra divisa, recibir los depósitos de nuestro pueblo y mantener dependientes a miles de nuestros ciudadanos sería más formidable y peligroso que un poder naval y militar del enemigo. O sea, él está diciendo acá que es más fácil es más peligroso si controlan el dinero que no tengan rodeado de un ejército. Porque si controla el dinero, controla a las personas, controla todo. Jackson temía que los extranjeros que querían dominar y controlar los Estados Unidos usarían el Banco Central para destruirla. Los Rothschild y los jesuitas han estado haciendo exactamente eso durante muchos años. La siguiente cita demuestra cómo Nicholas Biddle manipuló al Congreso. Biddle tenía una poderosa ventaja sobre su adversario. Para todos los fines prácticos, el Congreso estaba en sus bolsillos, o con más exactitud, el producto de su generosidad estaba en los bolsillos de los congresistas. Siguiendo la fórmula Rothschild, Biddle había sido cuidadoso para recompensar a los políticos condescendientes con éxito en el mundo de los negocios. Muy pocos morderían la mano que los alimentaba. Lo que hemos estado mencionando. ¿Cómo tú vas a morder la mano que te está dando de comer? Aún el gran senador Daniel Webster se encontró a sí mismo arrodillándose ante el trono
de Bayh-Dole. Para principios de la década de 1830, el plan Bayh-Dole-Rothschild jesuita estaba funcionando perfectamente. Controlaban el Congreso de los Estados Unidos, dándoles dinero para que se volvieran exitosos en el mundo de los negocios. Ahí voy a terminar con la lectura. Y le hago una pregunta. Esto que estamos leyendo acá, ¿será que lo vemos reflejado en lo que estamos viendo hoy día? ¿Cómo funciona la política? El control, cómo vemos que políticos hacen leyes y cosas que uno dice, pero ¿cómo? ¿Cómo es posible? ¿Por qué razón lo hacen? Debemos recordar que son esclavos de su acreedor. Vamos a Proverbios capítulo 13. Proverbios capítulo 13. Versículo 6 y versículo 7. Nos dice: la justicia guarda al de perfecto camino, mas la impiedad trastornará al pecador. Hay quienes se hacen ricos. Le pregunto, ¿se hicieron ricos estas personas? ¿De buena manera se hicieron ricos? ¿O oprimiendo al pobre? Hay quienes se hacen ricos y no tienen nada. O sea que por más riqueza que ellos tengan, nosotros sabemos que no tienen nada. Y hay quienes se hacen pobres. Prácticamente somos pobres nosotros. Podríamos decir que somos pobres, hablando económicamente. Hay quienes se hacen pobres y tienen muchas riquezas. Hay una riqueza que nosotros tenemos, que ellos por más dinero que tengan no la van a poder adquirir. Sí, Francisco. Yo diría que estos esclavos, antes de entrar, ¿verdad?, en compromisos y vender su alma, ellos son esclavos de la codicia. Antes de ellos ser esclavos de algún terrateniente, de algún señor, como dice la Biblia, de algún rey, ellos primero son esclavos de la codicia. Por eso nosotros, ¿cuánto nos ha costado, verdad? Algo que el Señor nos dijo y parece que todavía no hemos aprendido. No acumuléis tesoros en la tierra, donde la polilla y el óxido corroen, y los ladrones socavan y roban, sino acumular tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el óxido, ni los ladrones corrompen ni roban. Porque donde está vuestro tesoro, allí también está vuestro corazón. Tenía esa cita y la tenía en el estudio, sí, pero la corté porque estoy tratando de no hacerlo tan extenso el estudio. Vamos a terminar con Mateo capítulo 16. Con esta cita terminamos. Mateo capítulo 16. Vamos a leer del versículo 24 al 27. Nos dice: entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Versículo 26. Porque ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Le pregunto, ¿será que todo el dinero que esta persona maneja servirá para salvar su vida? ¿Servirá para adquirir su salvación? La vida que nunca poseyeron. Versículo 27. Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces pagará cada uno conforme a sus obras. Y nosotros que somos pobres, digamos económicamente, pero yo quiero que seamos pobres también espiritualmente, que veamos esa necesidad de Cristo, que veamos esa necesidad que tenemos de Él, porque la recompensa que Cristo nos tiene guardada
No hay dinero sobre la faz de la tierra que la pueda comprar. Este ha sido el estudio de hoy, mis hermanos. Espero que... John, ¿cuál presidente de los Estados Unidos fue que ellos mataron cuando él quiso cambiar el sistema del Banco Central y él mismo imprimiendo? Fue Kennedy, no, Lincoln, ellos lo mataron, pero fue Kennedy que trató en el libro de los terroristas secretos, habla de eso. Sí, creo que fue a Kennedy, sí, creo que sí. Creo que sí, si no me equivoco. Porque es lo que hemos estado hablando. Los políticos que ellos tienen a su favor, ellos van a cumplir sus leyes y sus cosas, pero los que se oponen, los que van en contra de su agenda, saben lo que pasa con ellos. ¿Sí? Él se dio cuenta que el negocio que tenía el sistema de Banco Central era que ellos imprimían el dinero, lo prestaban al pueblo y daba como una vuelta, y ahí por esa vuelta lo que les cobraban un dineral. Exacto, sí. Entonces el presidente quería cambiar ese sistema. Sí. Sí. Yo me encuentro, me llega a la mente, no me acuerdo dónde está la Biblia, pero hay un versículo que dice que en aquel tiempo los ricos tirarán maletines de billetes de dinero a las personas Santiago cristianas para que le lean un versículo a la Biblia, más no podrán. Sí, así es. Así que ahí podemos ver que el dinero, si lo tienes en las manos, úsalo para lo necesario, lo que necesite. Porque yo soy de la que digo, Dios me ha dado mucho en lo que estoy aquí, muchísimo, más de lo que se pueden imaginar. Pero mis manos nunca han sido atadas al dinero. ¿Sí? Tengo una casa en Santo Domingo y yo no la he vivido, se la di a otro a vivir. Se la di a otro a vivir de gratis y terminándola de hacer, Dios me la quitó de mi corazón. No quiero vivir en ella. Y muchos somos los que nos vamos a perder por menos cositas de ahí, porque no van a dejar su casa. Especialmente yo veo como hay muchos pastores que llaman a salir de aquí. Y yo entiendo que muchos no tienen nada para salir. Pero estarán los hermanos dispuestos a ayudar a aquellas personas que no tienen nada y que tengan que salir. Y que tengan que salir. Muchos otros piensan que no tengo nada todavía y que tengo que buscar. ¿Qué van a buscar? Yo siempre hay un refrán que dice en mi país que el que no se saltó comiendo, que menos se salta lambiendo. Después de viejo, si usted no tuvo lo que tuvo joven, ya no lo va a tener después de viejo. De viejo está abajo. Vi algo interesante, algo muy que la gente no le da importancia, tal vez estaban viendo un clip muy pequeñito. Ponen a un señor, ya está muerto, un señor venezolano que él había estado guardando su dinero en la casa, en una caja, ¿verdad? Una caja bastante, y la caja estaba llena de billetes. Pero la gente no entiende, la gente está burlando de él porque cuando cambió la moneda perdió absolutamente todo. Lo perdió todo, ¿verdad? Y esa caja de papel es basura. Pero nosotros vemos todas esas cosas y no llegamos a entender. Nosotros miramos con los ojos, pero no con el entendimiento. Y cualquiera, ¿verdad? Cualquiera que sea la posesión, la riqueza, es basura, como dice el apóstol Pablo, porque todo lo considero basura para ganar la excelencia de mi Señor Jesucristo, ¿verdad? Pero nos ha costado tanto entender eso, que Dios nos ayude a algún momento poder entender eso. Hermanos, les sugiero que después que terminemos lean Santiago capítulo 5 del 1 al 6, de lo que habla acerca de los ricos, lo que va a pasar con ellos. Y en cuanto a nosotros, ¿verdad? De acuerdo al texto bíblico, primer texto bíblico que leyó nuestro hermano Joan al empezar, sí, habla de los pobres, que pretendemos ser pobres. Sí, aquí nosotros no tenemos nada. La palabra de Dios dice que no acumulemos riqueza acá porque nuestros tesoros, ¿dónde están, hermano?
No es cierto. Y lastimosamente el dinero ha sido un factor muy importante que han usado ellos para comprarnos. Porque ahora trabajamos y trabajamos y trabajamos para acumular dinero, para tener todo y cuántas cosas hay, y viendo las cosas que están pasando, no entendemos que todo eso se va a quedar y va a ser muy cuantas cosas. Y realmente de que nuestra ciudadanía dice, ¿dónde está? Los cielos. Por lo tanto, hermanos, pensemos en la ciudadanía de allá y no acá, porque no somos de este mundo, dijo Jesús. Estamos en el mundo, pero no somos de él. Entonces, porque estamos invirtiendo, porque estamos gastando lo poquito que tenemos para hacer tantas cosas, ¿verdad? Y olvidarnos del de allá. Y lo que tengamos es para, como hace la hermana, la felicito, hermana, por ese espíritu que Dios le ha puesto. Sí, hermanos, tenemos todo y no tenemos nada. ¿Ven? Y lo que tengamos, compartámoslo. Amén. ¿Ven? Lo compartamos. Lo poco que tengamos, compartámoslo. Amén. Eso es lo que Dios quiere, que nos ayudemos los unos a los otros. Amén. Sí, sí. En el libro de Hebreo, bueno, yo tengo un problema de memoria porque yo no duermo bien hace muchos años. Pero el libro de Hebreo dice que ayudar al pobre es el todo de la salvación. ¿Ok? ¿Por qué digo esto? Porque yo tengo un ministerio que se lo pedí. Yo lo puso cuando yo estaba cayéndome muerto. Yo le dije, presérmame mi vida, pero dame algo que hacer. Y yo sé que Dios me preservó mi vida. Entonces yo tengo que cumplir con eso. Amén. Pero cuando yo sola no puedo. Y cuando uno invita a los hermanos tampoco quieren. Entonces ahí es que yo me pregunto, ¿cómo es que pretendemos salvarnos si no queremos ayudar al pobre? Así es. Porque son muchos los llamados, un poco los escogidos. Con relación a lo que usted mencionó, quiero hacer énfasis a lo de la salida. Y llegar un momento que tenemos que salir de este país. El estudio que estamos llevando a cabo se trata más de eso. El nombre del libro que yo leí bastante se llama El enemigo desenmascarado. Y lo que hemos estado estudiando es cómo se están apoderando de nuestra privacidad, del dinero, de todo absolutamente. Entonces el punto es, si ahora que tenemos un poquito de libertad, no estamos usando el dinero correctamente y comprando lo que tenemos que comprar, te pregunto, ¿será que nosotros vamos a poder comprar, por más que usted tenga dinero en el banco, una vez se establezca el dinero digital, la identificación digital, que usted va a poder comprar lo que usted quiera? No. Si hoy día usted va al banco a sacar dinero, usted no puede sacar más de cierta cantidad de su dinero. Entonces, cuando esto se termine de establecer, usted va a comprar, usted va a gastar la cantidad que yo le diga. Vimos el sábado pasado que aun cuando usted compra un billete de avión, ahí nos están cobrando un impuesto sobre el CO2. O sea, porque estamos contaminando. Estas personas no están jugando. Como mencioné en una cita, lo que estamos perdiendo el tiempo somos nosotros. Ellos no están jugando. Entonces, si ahora que tenemos un poquito de libertad y ya lo que vivimos la experiencia de la pandemia, ya sabemos más o menos que eso fue una probadita que ellos nos dieron, de que no podíamos salir a comprar lo que tú querías, no podías salir cuando tú querías. Imaginémonos cuando ya se le dé el control total a este sistema. O sea, nosotros, verdad que somos bastante cortos de vista. Ellos lo están practicando ya, pero nosotros no llegamos a entender, ¿verdad? Porque ponen el ejemplo de criminales, ¿verdad? Ponen ejemplos de personas bastante malas o ponen ejemplos de Rusia y le vamos a hacer una sanción y esto y lo otro. O aquel señor que tiene este tesoro en tal país, se lo quitamos, ¿verdad? Por lo digital, ¿verdad? Pero nosotros no llegamos a entender que ellos ya lo están practicando, ¿verdad? Sí. Pero como es un extremo allá, ¿verdad? Como es el pensamiento jesuita, es un extremo con un asesino, un tirano, un narco. Entonces nosotros aplaudimos, ¿verdad? Le congelaron la cuenta del banco, le quitaron la cuenta del banco y nosotros aplaudimos. Pero no, eso es un ensayo, claro, lo que va a pasar con nosotros. Así es. O sea, tiene que primero haber un extremo para después volver al otro extremo. Claro que sí. ¿Verdad? Siempre ellos crean el problema, crean ellos mismos el problema, crean el problema para ellos mismos traer la solución. Así es. Bueno, mis hermanos, vamos a terminar con una oración para quisiera a cada uno de ustedes dejarles saber que estudien sobre las zonas verdes.
La zona verde esa del papado, por ejemplo, mi papá dejó mucha tierra, ¿ok? Pero nosotros tenemos muchísimos años. Yo tenía quizás 20 y pico de años y ya tengo 60 y tanto que salí de por ahí y yo no había ido. Hasta 15 años atrás que fui con 2 hermanos míos, todo eso está por ahí solo. Solo que hay una persona que no conoce que está ahí. Y yo le estaba hablando sobre la zona verde a mis familiares en Santo Domingo, porque la zona verde, el papá no la declara zona verde, pero empiezan primero entrándole pino, a sembrar pino, ¿no? Y al sembrarle pino, la gente lo está dejando porque no saben qué es. Pero después que ellos siembran pino y esos pinos están un poquito grandes, está prohibido cortarlos, porque esa zona fue declarada verde. Sí, esa zona no es más de ustedes, es de nosotros. Entonces, cuando yo estaba hablando de eso, me dice mi primo, Dima, ¿pero qué es eso? Porque por allá fue un sacerdote sembrando pino. Y ahora que yo estoy hablando de eso, yo sé que quizá algunos de ustedes saben un poquito más de esto que yo. ¿Qué haría uno cuando se le aparece un sacerdote queriéndole sembrar pino en las propiedades de uno? ¿Qué haría si alguien me... ¿Qué uno le diría a esa persona? Vamos a tocar ese punto en la tarde, ¿le parece? Muy interesante para que hablemos un poquito respecto ¿A qué a hora eso. más o menos? Después de que terminemos, ¿verdad? Ahora termina él, paso yo y terminamos, almorzamos y conversamos. Porque yo tengo, lo que pasa es que yo tengo un viejito en mi casa de 90 años, lo dejé solito porque quería que el hermano supiera que sí, yo quiero venir, pero tengo